tal? Buenas tardes. Les saluda Mariana Díaz desde la sección consular de la Embajada de México en Washington, D.C. A nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, les doy la más cordial bienvenida a la plática informativa Diplomado en Liderazgo y Acompañamiento Educativo, Perspectivas Futuras de la Educación, la cual será impartida por la doctora Consuelo Murillo y el maestro Miguel Ángel Báez López, de Educando by World Fund. Un saludo también a los consulados de México en América del Norte que se conectaron el día de hoy en el marco de la cuarta Semana Binacional de Educación, en la que tenemos toda una serie de actividades para todas las personas que nos están visualizando el día de hoy. Antes de comenzar esta plática, me gustaría presentar brevemente a nuestros expositores. La doctora Murillo es directora del programa LISTO y del ICAES en Educando by World Fund. Cuenta con una amplia experiencia en el área de innovación para la mejora de la calidad en la educación y en la educación ambiental para la sustentabilidad. Muchas gracias, doctora Murillo, por su presencia el día de hoy y su participación. Gracias. El maestro Báez López es coordinador académico del programa LISTO y del ICAES y tiene más de 42 años de experiencia en el sector educativo. Así es que también le doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel Báez y agradezco que estemos el día de hoy reunidos para poder brindar información de utilidad a la comunidad mexicana y a la comunidad hispana en general que está viendo esta plática informativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por la bienvenida y también por la invitación a este evento tan importante y darnos este espacio para hablar de Educando by World Fund y lo que tenemos para ofrecer a todos los mexicanos en México y en el exterior. Pues bueno, como nos presentaron, soy Consuelo Murillo, directora del Instituto ICAES, así como también del programa LISTO. Y el día de hoy les traemos una plática, pero también mostrarles un poco de qué es lo que estamos haciendo como Educar. Pues damos la bienvenida a todos los asistentes que están aquí en la sesión de Zoom, así como también en Facebook Live. Agradecemos mucho su presencia e interés en nuestra charla y pues también agradecemos la invitación al Instituto de Mexicanos en el Exterior por este espacio. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de Educando by World. El orden del día es el siguiente, vamos a mostrar un poco quiénes somos, también vamos a hablar un poco de nuestra propuesta del Diplomado en Liderazgo y Acompañamiento Educativo y acerca del tema de las perspectivas futuras de la educación. Pues bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Educar? Educando pues cuenta ya con una trayectoria de más de 19 años transformando la educación de la juventud en Latinoamérica. ¿Esto cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de 2 programas. El primero de ellos es sobre el programa LISTO, del cual soy directora, y puedo decir que soy una orgullosa egresada también de la generación 2010. Y pues, ¿qué les puedo decir? Un orgullo ser egresada del programa y ahora ser directora del mismo. Pues desde ahí se dan una idea de la calidad y de la confianza que nosotros tenemos en lo que nosotros mismos impartimos. Pues bueno, este programa es un programa sobre liderazgo educativo para capacitar a los líderes y mejoren la cultura escolar a través de diferentes metodologías mediante un liderazgo transformacional. También cuenta con 2 programas sobre ciencias que está en Brasil, como su nombre lo indica, este se lleva en Brasil, y el Sistema Educando en México, que ofrece la capacitación y apoyo a los docentes en la enseñanza de las ciencias, como que lo es matemáticas, física, química. Principalmente en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Estos son nuestros 2 grandes programas en México. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de este diplomado y cómo se vincula con la plática de más adelante. Pues bueno, ¿cómo surgió este diplomado? Como ustedes saben, estamos enfrentando una pandemia y tenemos muchas necesidades, además de las que ya sabemos que teníamos de acceso, de calidad, de deserción. Pues bueno,
Con base a lo que plantea desde la ONU, la OCDE y las investigaciones mismas que se han desarrollado en México, llevamos a cabo un diagnóstico donde detectamos cuáles son estas principales áreas que les interesan hoy en día a nuestros docentes y a nuestros directivos. Y fue así como nació el diplomado en liderazgo y acompañamiento educativo. El día de ayer hablamos de nuestra maestría en acompañamiento educativo. Y se debe preguntar, bueno, ¿por qué el acompañamiento educativo? Pues porque es medular en estos momentos esenciales donde todos los docentes, directores y alumnos requieren de este acompañamiento y nosotros estamos dando la respuesta a estas peticiones. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro diplomado? Nuestro diplomado tiene como objetivo formar directores y docentes escolares para que sean líderes transformadores para mejorar la cultura escolar. En nuestro diplomado tiene dos enfoques, uno especial para los que tienen cargos directivos, como lo son los supervisores, inspectores, directores, y tenemos el que tiene el enfoque para los docentes. ¿Por qué? Porque va más enfocado al trabajo al aula. Entonces, también este diplomado tiene una duración de 125 horas, ¿sí? Que se distribuye en 8 meses de programa académico, más 2 meses de seguimiento. Y los temas fundamentales que abordamos en este diplomado son los siguientes: liderazgo y servicio, educación socioemocional, espacio seguro para aprender, comunidades de aprendizaje y tecnología educativa. Cabe destacar que estos temas son con base a un diagnóstico realizado de manera nacional con nuestros participantes y egresados, así como también analizando todas las demás investigaciones que se han desarrollado en el país, y en todos sale estas, ¿cómo se dicen? Pues estos puntos medulares de atención. Y bueno, nosotros lo retomamos en nuestro diplomado, que además tiene un plus, que los maestros y directores van acompañados con un coach que los va a ayudar y los va a apoyar durante todo su trayecto formativo y van a hacer ese andamiaje de la teoría con la práctica. Y van a tener 5 sesiones de coaching individual, además de las de coaching grupal. Y una sesión de seguimiento después de que terminan el plan académico. Y todo eso dentro de nuestra plataforma híbrida. ¿Por qué le decimos híbrida? Porque mezcla un LMS con una red social. Y bueno, ¿cuál es el modelo de nuestro diplomado? El modelo de nuestro diplomado es el siguiente. Los contenidos que nosotros vamos a ir proporcionando van a ser el andamiaje que van a utilizar los participantes, pero con base a la experiencia que ya traen. No partimos de cero, partimos de lo que ya viven día a día en sus escuelas. Después, esto lo vamos a sociabilizar con los demás participantes mediante diversos webinars, conversatorios, actividades, para posteriormente poder llegar a una aplicación a su vida cotidiana. Y esto les va a permitir llegar a un enriquecimiento y una reflexión y valoración de su propia práctica. Pero para eso no van a estar solos, van a contar con todo un equipo de especialistas que van a estar con ustedes estos 8 meses, así como también de su coach. Y bueno, esto es a grandes rasgos nuestro diplomado. Claro, faltan más detalles, pero queremos darles una introducción a lo que es este diplomado. Y para eso, el siguiente punto va a ser el tema que nos va a abordar Miguel, que habla desde estas perspectivas que estamos abordando este diplomado y que sé que van a ser de gran apoyo, no solo para quien tome el diplomado, sino también a quienes estamos viendo este webinar informativo en este evento. Y pues bueno, voy a ceder la palabra a Miguel para que nos dé su tema acerca de las perspectivas futuras de la educación. Te cedo la palabra, Miguel. Muchas gracias. Bien, yo les voy a platicar de las perspectivas futuras de la educación. Sin embargo, haré un recorrido muy rápido de todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de estos años, a partir de unos planteamientos de las nuevas pedagogías o de las pedagogías emergentes, ¿no? Posteriormente veremos cómo se toman algunos de estos preceptos de estas pedagogías y se plantean en algunos de los modelos pedagógicos que ustedes también ya conocen.
Arribaré a lo que sería una conceptualización de los modelos híbridos y finalmente presentaré algunas perspectivas interesantes sobre sobre la educación, ¿no? Lo haré a través de algunas vertientes. Sería difícil ahorita decir cuál es la perspectiva que tenemos respecto de la educación. Sin embargo, intentaré llevarlo por este camino y señalaré al final lo que estamos haciendo en Listo para desarrollar este planteamiento. Ustedes observarán que las características de las nuevas pedagogías o de las pedagogías emergentes, si notan, del lado izquierdo tenemos tenemos al sujeto estudiante, ¿no? Muchas de las características de las pedagogías emergentes o nuevas pedagogías nos plantean eso, que deben estar centradas en el estudiante, tomarlo como centro de nuestra atención. De esta manera podemos personalizar y adaptar el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos o de nuestros estudiantes. Sin embargo, sabemos que no se desarrolla en soledad, sino lo hace siempre en comunidad o en comunicación con otros. Y esto va generando paulatinamente, es lo que se pretende, que se generen comunidades de aprendizaje, lo que tendríamos básicamente como la gestión en las comunidades. Es la parte amarilla, su lado izquierdo, y en la parte derecha tenemos básicamente los aspectos asociados, características asociadas con la enseñanza. Sobre todo, este planteamiento del empleo cada vez más intenso de herramientas digitales. La insistencia continua de pensar sobre el pensamiento, que no es otra cosa más que la enseñanza de habilidades o destrezas metacognitivas. ¿Cómo es que aprendo? Y esto me ayude o ayude al estudiante a irse autorregulando. ¿Cómo se genera la motivación intrínseca respecto de lo que está aprendiendo? Por supuesto, y ahorita lo veremos un poco más adelante, hay una redefinición del papel del docente. El docente incluso ya comienza a variar su nomenclatura respecto de ser docente, facilitador, tutor, mentor, etc. Y un fomento continuo de la educación permanente, no solamente en el tiempo, no solamente la gente que hemos dejado la educación formal, sino en el espacio también, en qué otros lugares también se puede aprovechar las experiencias que se tienen. Y en el centro, en la parte verde, tenemos al aprendizaje. Un aprendizaje que comienza a fundarse, comienza a plantearse fuertemente sobre problemas y proyectos, sobre actividades que estén cercanas a la vida real, darle pertinencia pues a la educación. Recuerden ustedes todo este movimiento de evaluación auténtica que tiene que ver con la demostración la demostración de desempeños de competencias con evidencia lo más cercana a la realidad. Y algo que está también comenzando a desarrollarse, lo veremos más adelante, un reconocimiento cada vez mayor de la educación no presencial. Cómo esas características entonces van a ir conformando las nuevas pedagogías o pedagogías emergentes. Para ellas, pues, existen algunos preceptos. Estos son algunos que extraje de un planteamiento que se llama así preceptos de las nuevas pedagogías, de las pedagogías emergentes, que nos señala Ana Forés, entre muchos. Me parecieron estos los más importantes, que son los que dirigirían, digamos, las nuevas pedagogías. Una importantísima es que nuestra imaginación debe estar siempre presente. Una imaginación que nos permita deambular por cada una de las ocurrencias, ideas, propuestas que se nos van desarrollando a lo largo de nuestro trabajo como docentes, como planeadores, como directivos, ¿no? Y esto implica que la imaginación debe, por ejemplo, involucrar de mejor manera a los profesores. Veremos que esa imaginación no es la imaginación, digamos, en el vacío. Ahorita le damos terrenalidad, ¿no? Y con ello, ¿cómo nos involucramos? Pues nos hacemos preguntas que nos ayuden a seguir mejorando la educación. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué cosas puedo mejorar? ¿Qué cosas puedo incorporar? ¿En qué espacios lo puedo hacer? ¿Con quién lo puedo hacer mejor? ¿Qué son mis áreas de oportunidad? Esas preguntas que nos ayudan a ir mejorando paulatinamente
nuestra actuación. Algo muy importante que consideramos también en Listo. Es muy importante trabajar la cultura institucional, la manera en la cual las comunidades educativas intercambian significados. Eso es importantísimo para nosotros porque a partir de esa generación de significados, de nuevas ambiciones, de nuevas ideas, de nuevas misiones, nos vamos generando un planteamiento cada vez más profundo, más interno, que nos da fuerza tanto como líderes como también como grupo. La terrenalidad que se señalaba, pues hay que ser imaginativos, sí, pero tener terrenalidad, es que nuestra innovación, lo que tendremos que hacer en estas nuevas pedagogías, no sea efímero, sino estemos siempre pensando en el resultado que obtenemos. Es decir, si logramos o no los objetivos, y eso le llamamos, bueno, se llama eficacia. Si estamos usando los recursos de manera adecuada, de manera que podamos sostener nuestro proyecto, esto le han llamado eficiencia. Si lo que estamos desarrollando, es decir, con nuestros alumnos y con nuestras comunidades, puede ser transferido, puede ser aplicado a contextos distintos a los cuales fue originado. Y, por supuesto, si todo esto que tenemos en términos de recursos materiales, recursos humanos, recursos económicos, se puede sostener. Eso es lo que le daría terrenalidad, digamos, a la imaginación. Algo muy importante que está en el centro de las nuevas pedagogías. Evaluemos para mejorar, ¿no? Es siempre es importante saber en qué estado estamos, cómo vamos desarrollando nuestros procesos, qué resultados vamos obteniendo, qué tipo de deficiencias hemos observado, qué tipo de éxitos obtenemos. En síntesis, lo que conocemos, nuestras áreas de mejora, nuestras áreas de oportunidad, pero también nuestros éxitos, ¿no? Por supuesto, hablando de cultura, siempre tenemos que estar aprendiendo de y con los otros, compartir las buenas prácticas. Aún no es común que nuestras buenas prácticas puedan ser compartidas con todos nuestros compañeros. Y finalmente, por supuesto, el papel que juegan las tecnologías de información y de comunicación en este respecto. Algunos planteamientos, ustedes también ya los conocen, son esos que están aquí, por supuesto hay muchos más, pero digamos son los que he observado como más relevantes. El conectivismo, por ejemplo, todavía se discute, se sigue discutiendo si el conectivismo puede llegar a ser una teoría del aprendizaje. Por el momento en que se decida o se defina esta discusión, recordemos que el conectivismo tiene que ver fundamentalmente con el aprendizaje en redes y sobre todo el aprendizaje con los nodos de la red. Nosotros y los elementos que conforman nuestra red la conformamos. Y entonces navegar, moverse a lo largo de esta red es una premisa fundamental de este movimiento que es el conectivismo. Otro movimiento interesante es el movimiento maker. Este consiste fundamentalmente en la colaboración remota de un planteamiento que se hace en un espacio y en un tiempo determinados, pero que se amplía, se comparte con otros participantes y entonces esos otros participantes introducen ideas para la mejora del prototipo, del proyecto, del proceso que se esté desarrollando en un ámbito determinado. Por supuesto, ustedes conocen el planteamiento del aula invertida, en donde la preparación de la clase, digámosle así, se la ponemos al estudiante y en una situación semipresencial, él la plantea, revisa, es asesorado por su tutor, por su facilitador. Otro elemento que también ha estado durante mucho tiempo planteado es el aprendizaje mezclado, el blended, ¿no? Cómo mezclamos diferentes elementos partiendo desde diferentes perspectivas presenciales o no presenciales y cómo esos van a llegar a lo que ahorita veremos como un modelo o modelos híbridos. Y algo interesantísimo, la introducción de los juegos para el aprendizaje, lo que llamamos la gamificación. Cómo se introducen aspectos que aparentemente son de entretenimiento, pero que son incorporados a aspectos educativos. Entonces, estas características, estos preceptos, van tomando forma, digamos, en algunos de estos modelos pedagógicos. Les platicaba de la hibridización, eso comienza a está en nuestras palabras desde hace tiempo y con más fuerza actualmente. De un modo muy simple, un modelo híbrido, digamos, es la convergencia de una modalidad presencial con una modalidad de distancia, con la finalidad de tener un aprendizaje integrador. Es combinar, pues, ¿no?, las mejores características de la escolarización tradicional
cuáles son esas mejores características, cómo han tratado, por ejemplo, cómo estructuran contenidos, con las ventajas del aprendizaje en línea. Es decir, cómo yo puedo ingresar, generar contenido, aprender contenido desde otra perspectiva y tratar de integrarla en un aprendizaje que llamamos integrador. Esto nos lo plantea Powell en 2015 aún. Ahora, está de moda, digamos, hablamos mucho pues de modelos híbridos, pero entonces, ¿qué son los modelos híbridos, no? En particular, difícilmente se pueden hacer clasificaciones porque pues son híbridos, es decir, son modelos que están siempre mezclados, siempre incorporando elementos, pero 4 de ellos son interesantes, son 4 características interesantes de los modelos lo que nos interesa. La primera, pues ya se ha mencionado, que es la movilidad entre las modalidades presencial y no presencial. ¿Cuánto tiempo de manera síncrona estoy en un planteamiento y cuánto no estoy de manera síncrona o asíncrona? ¿Cómo me puedo mover? ¿Cómo puedo transitar entre una modalidad y otra? Esa es una característica. Por supuesto que esto requiere un desarrollo, que es el segundo rubro, el segundo elemento. Tengo que utilizar siempre algún tipo de tecnología, sobre todo cuando estoy en educación no presencial, para que pueda hacer este tránsito. Algo interesante que maneja la mayoría de modelos híbridos es que se pueden diferenciar tareas en diferentes estaciones de trabajo, entre grupos y personas. Es decir, la mezcla entre lo presencial y no presencial también puede originar que en diferentes momentos y en diferentes espacios la gente pueda moverse utilizando las tecnologías, ¿no? Un ejemplo muy simple, un grupo de alumnos muy grande, por ejemplo, puede ser dividido para recibir clase presencial, para trabajar en línea, para desarrollar un proyecto, para recibir asesorías, por ejemplo, y transitar todos en diferentes momentos y en diferentes tiempos. Por supuesto, nos lleva al cuarto punto, que es la flexibilidad de horarios flexibles y espacios múltiples. Evidentemente que todo esto, estos 4 elementos, digamos, ya puestos en combinación, van a depender en gran medida de los recursos que tengamos, el tamaño de las escuelas, el número de profesores, el material con el cual contamos, el equipo con el cual tenemos, la posibilidad de que esto no afecte, digamos, los derechos laborales de los profesores y puedan manejarse, digamos, con su mismo horario en diferentes estaciones de trabajo o en diferentes modalidades. Requiere entonces hacer un análisis, por supuesto, en términos administrativos, en términos legales, por supuesto, y definitivamente en términos económicos. Pero digamos que estos rubros combinados es lo que nos daría las posibilidades enormes que tenemos para los modelos híbridos. Aquí entonces, ahora sí, como les prometí, el papel del docente en un modelo híbrido también se modifica o es modificable, ¿no? Primero tiene que favorecer la integración de conocimiento y no buscar la reproducción de contenido. Dado que están en diferentes situaciones, están en diferentes tiempos, puede ser síncrono o asíncrono la comunicación, evidentemente se buscaría la integración. Pero esto nos lleva pues a simplificar y a diseñar actividades que propicien no solamente el aprendizaje individual, sino la vida colaborativa a partir de planteamientos virtuales. Que hasta hace poco como que nos planteamos, bueno, ¿esto será posible? ¿Trabajo colaborativo en educación virtual? Pues sí, sí es posible, buscan siendo imaginativos al respecto, ¿no? ¿Cómo fluye la información entonces aquí? Si estamos hablando de diferentes maneras, bueno, el docente tiene que buscar formas pertinentes para que fluya la información, para que fluya la comunicación y no hacer todo este planteamiento en términos rutinarios, sino motivante. El cambio de tarea continuamente nos puede llevar a tener motivaciones de diferente tipo y nos puede despertar, en consecuencia, más que despertar, activar otro tipo de conocimiento que aparentemente no teníamos. Por supuesto, necesitamos buscar una participación en pares por parte de los alumnos. En síntesis, el papel del docente es el papel de mediador y orientador de la experiencia de aprendizaje. Esto ya ha venido ocurriendo, es decir, ya el profesor
dejado de ser el portador de todo el conocimiento para buscar ser el facilitador, como le decía, diferentes nombres, el facilitador de experiencias de aprendizaje. Te pongo en donde debes aprender, el aprendizaje es propio, el aprendizaje es individual, y te pongo las condiciones para que en conjunto con tus compañeros lo puedas generar. De ahí que sea importante la generación de espacios virtuales y de interacción con los estudiantes. Por supuesto, hay dos elementos aquí importantísimos también en términos de flexibilidad. ¿Qué otras formas de evaluación de los aprendizajes de las ya conocidas puedo utilizar? ¿Qué me puede dar un producto? ¿Qué me puede dar un ensayo? ¿Qué me puede dar un portafolio de evidencia? ¿Qué me puede dar la entrevista con alguien? ¿Qué me puede dar una serie de medios de recopilación de información que me sirvan para valorar el aprendizaje de los muchachos? Y por supuesto, la flexibilidad respecto de los entornos económicos de los estudiantes. Venimos de entornos económicos distintos, tenemos más o menos oportunidades, tenemos más o menos recursos, y por supuesto esto, lejos de ampliar la brecha, pues, que se genera entre la desigualdad económica frente al aprendizaje, buscaríamos comenzar a cerrarla desde las aulas. Y de nueva cuenta, por supuesto, incorpora herramientas y tecnologías en sus clases, tanto virtuales como presenciales. Eso es lo que nos arroja, digamos, el planteamiento de un modelo híbrido respecto del docente. Hasta aquí, digamos, íbamos bien, íbamos platicando, íbamos caminando por esa ruta a lo largo de estos últimos años, pero ocurrió lo malo, ocurrió la pandemia. ¿Y qué ocurrió entonces con esas perspectivas, pues, que teníamos al respecto? Para mí, entonces, esto se puede plantear como el resultado en tres vertientes generadas a partir de la pandemia y del confinamiento. Una vertiente tecnológica, que está, por supuesto, asociada con el uso de TIC en la educación. Una vertiente socioemocional, ¿qué nos pasó en el confinamiento? Y una vertiente social, especialmente cómo nos afectó en la vida cotidiana en nuestras familias, ¿no? Veamos cada una de ellas, en algunos rasgos, por supuesto. No voy a agotar, por ejemplo, todo lo que es la vertiente tecnológica. Ustedes lo vieron, ustedes lo han visto, que en términos de educación comenzó un uso amplio, profundo y frecuente de la tecnología aplicada a la educación. Es decir, en esta vertiente tecnológica me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que tuvieron que hacer nuestros profesores, nuestros hijos, nuestros nietos, en unos ambientes que no conocían. Y entonces, no solamente comenzó a usarse, sino la gente, los niños, los jóvenes, comenzaron a usar, los jóvenes no tanto porque tenían, digamos, algún tipo de conocimiento de la tecnología, pero la comenzaron a utilizar para educar. Fue notorio, ha sido notorio, cómo los profesores, muchos de ellos por su propia cuenta, muchos de ellos apoyados por las propias tecnologías, comenzaron a integrar. Recordarán que al principio del confinamiento, muchos de nuestros profesores que no tenían experiencia en el uso y manejo de instrumentos, comenzaban a usar sus pizarrones atrás. Y después, paulatinamente, comenzaron a ver las posibilidades que las distintas plataformas de aplicaciones les daban. Ya comenzaron a utilizar otro tipo de medios que les permitan llegar, mandar un mejor mensaje, buscar el mejor significado con los niños. Pero también los niños comenzaron a aprender, pues empezaron a utilizar de mejor manera la tecnología y comenzaron a conectarse con ella de un modo, para mí, bastante sorprendente. En eso me estoy refiriendo. Palabras tales como link, te comparto, abre tu pantalla, cierra tu micrófono, se hicieron comunes en las casas de todos nosotros. Entonces, los ámbitos que estaban reservados o estaban limitados a la educación a distancia, aquí nos han sido de utilidad. Como dice un amigo mío muy querido, la pandemia nos envió al futuro, nos enviaron a aspectos que no teníamos considerados dentro de la educación presencial.
que imaginábamos, pero que estaban por allá solamente limitados en el sentido de reducidos, pues, a lo que era la educación a distancia o en línea, pero que fueron incorporándose de un modo paulatino, pero definitivo, al planteamiento de educación en los ámbitos cotidianos. Esto nos ha llevado a que los modelos híbridos, al incorporar estos elementos a la modalidad presencial, han generado desarrollo de competencias digitales, sí, de un modo paulatino, de un modo tropezado, de un modo poco sistemático, pero que se han incorporado tanto a profesores como a alumnos. Curiosamente, por la limitación también temporal que se tiene, por la imposibilidad de tener la presencialidad, ha comenzado a tener preponderancia el aprendizaje procedimental, cómo hacemos las cosas, sobre cómo aprendemos los hechos. Los hechos comienzan a perder, digamos, fuerza en esta educación presencial para dar lugar al aprendizaje de procedimientos. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo mejorar las cosas? ¿Cómo procedemos? ¿Cómo hacemos y desarrollamos un procedimiento? Y por supuesto, los propios medios nos han dado la posibilidad de mejorar las estrategias de enseñanza. Hay muchos medios en la red, tanto para atraernos la atención de los muchachos, de los pequeños, como para desarrollar elementos de evaluación mucho más rápidos. Recordemos rápidamente las formas que nos presenta una compañía importante. Esa es como la vertiente tecnológica, a grandes rasgos, de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en este periodo de pandemia. Otra vertiente es esta vertiente que no estaba, digamos, tan alejada, ya se tocaba en gran medida la vertiente socioemocional, pero me parece a mí que en el confinamiento, fue visibilizada con mayor intensidad. Tuvimos que entrar en un reconocimiento de los estados emocionales siempre variables de todos los miembros de la familia y a distancia también de los profesores que tenían contacto con nuestros chicos. Aspectos tales como la ira, como el miedo, sobre todo, la depresión, sobre todo, las tristezas en estos periodos, pues, de pandemia, el conocer, no creo que haya alguien que no haya participado tanto en el conocimiento de la enfermedad de alguno de nuestros compañeros o aún de nuestros parientes o desgraciadamente haya perdido un miembro de las familias en este confinamiento y en esta pandemia. Este reconocimiento, entonces, comenzó a ser paulatinamente incorporado a todas las familias e incorporado como una parte nuestra. Difícilmente nos atrevíamos a decir nuestras emociones en otras situaciones, pero en la pandemia era necesario. Esa fue una recomendación importante de decir, dime lo que sientes, dime cómo estás, no me digas estoy bien, no estoy mal, estoy triste, estoy deprimido, tengo ira, ¿no? Me siento muy contento, por supuesto. Y esto también en la red ha tenido algo importantísimo. Se han dado muchos medios de contención y apoyo desde las tecnologías, desde cursos, cómo tratar nuestro planteamiento emocional, seminarios, cómo un grupo de personas se pone a platicar al respecto de su propia situación emocional, cómo manejar socioemocionalmente manejar más bien nuestras emociones, o qué recomendaciones tenemos a cada rato al respecto. ¿Sí? Esto es importantísimo porque, como verán, no estaba, digamos, adentro, no estaba en el centro de nuestra atención, estaba como de lado, como, sí, está la parte emocional, sí, muy bien, pues vamos a tratarla de manera aparte. No, sucede que se introdujo de manera definitiva al respecto. Y una tercera vertiente, la vertiente social, en este caso, reducida, digamos, a la familia. La tecnología nos invadió, ¿no? El trabajo, la escuela, el comercio, la diversión y muchas otras actividades humanas en la vida cotidiana se mezclaron, se están mezclando. Imaginemos aquí, en una mesa de comedor, un niño, cualquiera que está tomando clase, pero que a su lado tiene
a su padre que está trabajando en línea. Tiene a un lado también a su madre que está haciendo trabajo, está haciendo operaciones comerciales en línea. Imaginemos esos tres elementos y la serie de preguntas que se están desarrollando en esta mesa de comedor, que es lo que en general estamos usando. Y no fue solo aquí en la Ciudad de México, sino en muchas partes del mundo se plantearon eso. Todo lo que Bauman señalaba como verdad líquida, cómo estaban traspasados todos estos ámbitos que anteriormente estuvieron separados. Artificialmente, por supuesto, porque siempre estaban juntos. Pero el trabajo, el ir al trabajo, la rutina del trabajo, el ir a la escuela, la rutina de ir a la escuela, hacer la tarea, ir al comercio bajo ciertas condiciones, ciertos días, ir a divertirse en ciertos momentos. Eso lo impidió definitivamente la pandemia, pero nos llegó como si se traspasaran todas estas al mismo tiempo. De tal manera que entonces alguien trabajando, un padre de familia trabajando, tiene que convivir con una niña jugando, ¿no? Y tiene que convivir a su vez con alguien comprando, está recibiendo en su propia casa una serie de bienes y servicios y además haciendo todo lo que conocemos como el quehacer, ¿no? Hubo pues, por supuesto, trabajo a distancia en todas partes y eso tampoco estábamos preparados para ello. ¿Cómo se hace un home office? ¿Cómo le hacemos para utilizar los medios y comunicarme con mis superiores, con mis iguales, con mis subordinados desde esa perspectiva? Por supuesto que nos mostró que teníamos una falta de competencias digitales en los miembros de la familia. Eso lo demostró completamente. Nos demostró que no solamente teníamos competencias digitales, sino que habíamos olvidado muchos contenidos que teníamos ahí en términos educativos. Muchas de las preguntas o incomodidades de los padres y madres de familia respecto a la educación en línea es que no le puedo ayudar porque yo no soy maestra, aunque tenga el bagaje. No tengo esa habilidad, pues, al respecto. Esas tres vertientes, en consecuencia, como les decía, íbamos caminando más o menos bien hacia una perspectiva de educación nueva, de planteamientos permanentes, cuando llegó la pandemia y entonces nos mostró otros elementos que ahora están permeando nuestro planteamiento, de tal suerte que es difícil tener una respuesta a cuáles son las perspectivas futuras de la educación. Sin embargo, hay dos. Me atrevo a hacer dos. Una de ellas es el planteamiento de reconocernos de nueva cuenta una y otra vez como humanos, personas que debemos tener cuidado en lo humano, cuidado en todos los sentidos del término, cuidado como advertencia, cuidado como protección, cuidado como procuración de lo humano, porque tuvimos que enfrentarnos cotidianamente a humanos y nos enfrentábamos también a pérdidas humanas. Esa es como la gran perspectiva que yo le miro a la educación. Y la otra es algo concreto que hacemos en Educando. Ya señalaba hace rato la doctora Murillo que estamos desarrollando un diplomado que justamente, y con base en lo que los datos arrojaron del diagnóstico que hicimos, tienen que ver con esos tres elementos. El elemento socioemocional, ustedes lo miran ya como una unidad en el diplomado, el aspecto tecnológico también, tanto el permeado como el que se va a ofrecer, así como el aspecto social, cómo le hacemos con esos planteamientos socioemocionales y cómo los utilizamos en nuestro favor. En consecuencia, el punto de partida que hizo la doctora Murillo respecto del diplomado y los planteamientos que hizo al inicio y los datos que recogimos son el punto de llegada en esta conclusión. Tenemos un planteamiento, repetiría, de carácter humano como una perspectiva de reconocernos de nueva cuenta como humanos, y el otro, el concreto, el que nos hace trabajar, sí, uno nos preocupa, pero este otro nos va a ocupar, el desarrollo del diplomado. Este desarrollo del diplomado que tiene que ver, por supuesto, con la consideración de lo que está sucediendo actualmente y con la perspectiva que puede tener en un futuro inmediato, ya no tan mediato. El diplomado tiene corta duración y esperamos que estos planteamientos del diplomado vayan paulatinamente resolviendo, revirtiendo, pero tomando en cuenta sobre todo la experiencia que nos ha dejado tanto la parte de desarrollo teórico, metodológico y técnico de las nuevas pedagogías,
como la parte humana que tuvimos que recuperar a partir del confinamiento debido a la pandemia. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Bueno, Muchísimas gracias. aquí estamos los dos. Muchísimas gracias, Miguel, por ahondar un poquito más en lo que es el contenido de nuestro diplomado y desde la perspectiva en lo que lo estamos abordando. No sé si alguien aquí de los que asistieron a la sesión directamente en Zoom tengan alguna pregunta, comentario o algo más que deseen saber al respecto. Pues bueno, estamos aquí abiertos para ustedes. También les comento que se va a colocar en el chat de aquí del Zoom un link que es un registro para dar la constancia de asistencia a esta sesión, para que por favor todos aquellos que están aquí presentes la llenen para poderles hacerles llegar su constancia de esta sesión. Y bueno, cedo nuevamente la palabra a Mariana, por si quiere mencionar algo más, y también si alguien tiene alguna pregunta del público, pues lo puede hacer a través del chat. Gracias, doctora. Pues yo realmente lo que quiero es escuchar de las personas que están conectadas el día de hoy, si tienen preguntas sobre este diplomado en liderazgo y acompañamiento educativo. Yo creo que nos dieron una muy buena explicación. Gracias, maestro Báez, por el detalle y por todo lo que nos compartió de lo que significa este diplomado y cómo puede también ayudar tanto a los docentes como a los mismos estudiantes, ¿no? Y me gustó mucho que se tomara en cuenta todo lo que ha pues, significado la pandemia, ¿no? Cómo ha cambiado, yo creo que también los enfoques que tenemos que tener para poder darle pues las mejores herramientas a los estudiantes. Así es que yo solamente les quiero agradecer pues que nos hayan dado esta plática informativa y pues esperar que otros se quieran sumar aquí a hacer sus preguntas. Sí, muchas gracias. Ya tenemos una pregunta de Talía Espinosa. ¿A qué dirección podría escribir para obtener informes completos para el diplomado? Bueno, pueden escribirnos directamente a nuestra página del instituto, que la encuentran ahorita en Facebook, es el Instituto de Capacitación y de Estudios Superiores Educando. Ahí nos pueden encontrar, o también a nuestra dirección de icaes@educando.org, que ya la estamos colocando aquí en el chat para quienes gusten tomar la información, ahí la pueden tomar. Sí, gracias. Muchas gracias, Talía. ¿Alguna otra pregunta? Aquí veo un comentario sobre todo, más que una pregunta. Sí, de Janet Araceli, no tiene ninguna duda, menciona, dice que excelente aportación, pues trata temas y preocupaciones actuales, que nos aclaró muy bien el maestro Miguel y que listo, tan oportuno y realmente atienden el diplomado y la maestría. Lo mejor es que 100% aplicable. Muchas gracias. Cabe destacar, Araceli, Janet Araceli es una alumna actual de la maestría en acompañamiento educativo, entonces, por eso lo menciona. Cabe destacar que este diplomado, la calidad es calidad casi como de una maestría, el contenido que tiene, porque como pueden ver, la maestra es nuestra alumna de la maestría en acompañamiento educativo. ¿Qué quiere decir? Adaptamos todo lo que se requiere actualmente a un diplomado de menor tiempo, ¿sí? Para poder atender a estas necesidades urgentes, pero quien lo desee, pues también tenemos la otra formación académica, que es la maestría ya con reconocimiento de validez oficial. Yo creo que ya no hay ningún otro comentario, ya no veo aquí en el chat. Pues bueno, por nuestra parte, pues sería todo y pues estamos en contacto y muy agradecidos de este espacio, Mariana, de brindárnoslo, de esta oportunidad de hablar un poquito de lo que hacemos y pues bueno, aquí estamos para servirles. Muchas gracias por su participación. Gracias, doctora Murillo. Gracias, maestro Báez López. Me dio mucho gusto poder estar aquí en esta sesión y pues a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, les damos la más cordial felicitación por el trabajo que hacen y agradecemos a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy para enterarse más de este diplomado. Así es que muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias. 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 Hasta luego.